visto, lo hemos seguido de cerca, sabemos lo que ha sido su trabajo histórico, su esfuerzo por la documentación, su devoción en el Museo Rivera de Durán, que tantas veces nos ha convocado, gracias a los compañeros de esta mesa que han descrito o han intentado describir y se han aproximado a este libro de Buenos Aires. Sí, son 600 páginas y dejan pendientes 2 libros más. Y así mismo dice que el tema del conflicto con los indígenas quedó por aparte y que su actuación bajo Artigas, que es tan fundamental, también quedó aparte. Por lo cual, necesitamos 2 libros más para completar esta gigantesca tarea. Pero es una tarea fantástica, copiosa de documentos, pero presentada y escrita de un modo que no es atractivo porque el personaje está vivo a través de la inmensa cantidad de documentos que recoge. No es el documento frío, helado, jurídico, difícil de entender, sino la apreciación inteligente del político más inteligente del Río de la Plata, el que entendió todo, el que entendió lo que era la lucha de los imperios, el que entendió lo que era afincar un territorio, el que entendió lo que era fundar una república, el que entendió lo que eran los principios de libertad, el que entendió incluso lo que era ese fenómeno de la confederación o de la federación, que aún en Argentina les cuesta entenderlo, porque basta prender la televisión para ver hasta qué punto todavía en la Argentina no se entiende lo que con tanta inteligencia escribió siempre Rivera en esa pulseada constante que mantuvo con Buenos Aires y que surge notable de todos los momentos, ¿no? Pensemos nomás en el documento, la carta que él escribe a Julián de Gregorio Espinosa cuando fusilan a Dorrego. Es clarividente. Por cierto, Dorrego no era amigo de Rivera, ni Rivera tenía la menor simpatia por él. Se habían enfrentado en el 15 en Guayabo, y habrá que hacer una buena celebración de Guayabo, porque siempre la etapa partidista parece que Rivera no estaba. Y por suerte Luis Alberto Herrera en la tierra de Charrúa dice que el coronel Rivera ahí salió a Dorrego y a la arrogancia a Buenos Aires, ¿no? Es un libro que yo suelo citar, mi colega y compañero Luis Alberto, que a Rivera no le gusta demasiado, ¿no? Que lo cite. Dice, no, pero Herrera es joven, y digo, no, Herrera es historiador, como político, bueno, pero digo, fusilan a Dorrego, él estaba en las Misiones. Manuel Alejandro Pueyrredón, que lo cita bastante, Óscar Padrón, y que es un personaje interesante porque no era afín a Rivera, ni era afín tampoco, digamos, a los caudillos. Es más, Dorrego lo manda a buscar para que vaya a las Misiones a ver qué pasaba con Rivera, porque todos tenían miedo. Pero Rivera había conquistado las Misiones, y eso era el precio de la independencia. Y si Rivera no entendía, y si Rivera se suplió, estaban todos aterrorizados, ya la verdad. Y lo mandan como el Redón a acompañar a Rivera. Y él relata todo lo que vivió con él, y es extraordinaria la fuente de todos sus relatos y de todo lo que ocurre durante el tiempo. Cuando fusilan a Dorrego, Redón cuenta que durante 2 días, dice, Rivera no salió de la tienda y hasta dicen que se le vio llorar. Y entonces le escribe Julián de Gregorio Espinosa, no pude imaginar al gobernador de Buenos Aires yendo al patio. No puedo imaginar lo que era el infeliz de Dorrego yendo al fusilamiento.
Buenos Aires podía haber hecho lo que hubiera querido con su gobernador, pero le habíamos dado el mando del ejército de la representación exterior. Era nuestro primer jefe de gobierno. Y esto es la primera vez que ocurre en toda la Revolución Americana. Hemos fusilado aquí al primer jefe de gobierno. Y no se han dado cuenta que eso no lo podía hacer Buenos Aires, porque no era solo el gobernador de Buenos Aires, era el primer jefe de gobierno. Y agrega, esta imagen me hace, este recuerdo me hace imaginar una larga cadena de males sin cuenta, porque este eslabón sangriento será una larga cadena de infortunios para la República Argentina. Y ahí seguimos. Cuando Rego, levantado como bandera por la doctora Kirchner, contra los otros, y el país todavía sin entender cabalmente lo que este hombre que estaba lejos de la academia había entendido a la perfección. Entonces, Rivera es un personaje de una riqueza tan infinita, tan proteica, de tanta inteligencia natural, en un caudillo eminentemente popular, porque eso sí, eso es lo único que no le han podido discutir, la popularidad. Ya han discutido todo, pero que fue el más popular no hay duda, y nadie lo puede discutir porque lo decían todos, aún en el momento en que lo vituperaban o lo condenaban o lo desterraban, como lo dice elocuentemente Manuel Herrera Llobes en esas frases sin par en que describen lo que era ese caudillismo extraordinario de tiempo. Este libro, aparte de lo documental, yo creo que tiene un mérito sustantivo que es lo conceptual. Es decir, lo del artiguismo posible y lo del caudillismo popular no están mostrados como un elemento simplemente descriptivo. De los hechos surge lo que quiero decir. Hubo un artiguismo de Artigas, sí. No hay por qué discutir si fue posible o no, porque no fue posible. Los hechos históricos, desgraciadamente, no hicieron posible el artiguismo de Artigas. El posible fue el de Rivera, el que rescató la esencia del artiguismo en su pensamiento de libertad, el que entendió lo que representaba la soberanía particular de los pueblos e hizo de ellos la simiente fundamental de una república, a la cual también, y eso surge claro, el caudillo popular entendió que le debía dar cuerpo. Por eso es su vocación pobladora, porque esta región sí se fue poblando desde Montevideo, se fue poblando desde aquí. Todos sabemos lo que era la disputa territorial en la época del Imperio Portugués, del Imperio Lusitano y del Imperio Español, ¿no? A veces nos olvidamos que en 1724 o 26 se fundaron Montevideo, pero 60 años antes los portugueses habían fundado Colonia, ¿no? Nos solemos olvidar de que este era un territorio muy tierra de nadie, y que el caudillo entendió que fundar una república requería cuerpo, asentar a la gente. Y ahí esa pasión, y de ahí esos pueblos, de ahí Santa Rosa del Guarén, Belén, Salto, bueno, ni hablar de Urano, que es el centro de sus recursos, como dice él, en alguna parte, del cual siempre volvió para organizar su lucha. Pero es el caudillo que entendió lo que era la construcción de un Estado. No solo la construcción de una república en su principio de libertad, sino también de la simiente de un Estado que recién se estaba configurando y que era todavía de una enorme precariedad. De modo que esto surge muy claramente en esa voluntad de poblar y en esa voluntad de articular.
y en mantener y preservar siempre el ejército. Porque claramente para él la campaña y el ejército eran los recursos fundamentales. Porque siempre estaba Montevideo con su cabildo y Buenos Aires con el suyo y sus jefes y sus intereses. Y la mirada hacia este territorio más como estancia posible, proveedora de ganado que otra cosa. Más de algo que sin vocación propia, como fue la mirada desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, en Rivera hay claramente esa preservación fundamental de ocupar el territorio, afincar a la gente. Por eso la batalla de los poseedores. Y ahí está otra de las dimensiones del arqueísmo. Porque la defensa de los poseedores que él hace de la tierra es fundamental. Mucho se ha hablado del reglamento, de la campaña, que siempre se olvida la parte, dice, para seguridad de los hacendados, porque también Artigas le han dado las versiones más extrañas, ¿no? Hasta haciendo una reforma agraria, poco menos que socialista en alguna de las versiones que aparecen. Y lo que era la defensa del necesitado, la defensa del pobre, el sentido humano de la vida, ¿no? Pues si hay algo que lo caracterizó, es eso, estar al lado del doliente, del necesitado, del caído. Y sus grandes pleitos, y eso es parte de la leyenda negra. La leyenda negra de Rivera no empieza ahora, estuvo siempre, pero seguro, si tuvo un pleito con los Viana Chugar, 100 años, ¿no? Y tuvo otro pleito gigantesco con las tierras que se le reconocían a los poseedores que habían recibido tierras al periodo artiguista y que los defienden frente a los propietarios que aparecían luego, que no habían ocupado las tierras y que aparecían luego, o luego de la ocupación, o cuando la ocupación portuguesa. Ese es el otro momento genial de la Rivera. Cuando el 20 se queda. Es otro de los momentos polémicos para la lectura simplista e insensata desde el punto de vista político. Porque si hay algo genial, era eso. Estábamos derrotados, no quedaba nada. Artigas sin nadie. Artigas peleado con Ramírez y perseguido por Ramírez, estaba en condiciones de terminar con él. Y así va para el Paraguay. Andresito destruido en Tacuarembó, con los pocos indígenas que le quedaban. Era el Rivera 300 y 300. Esa era toda la patria que había. Y el cabildo de Montevideo, como corresponde, estaba hace rato ya con el portugués. ¿Qué había que hacer? Bueno, sí, Artigas se fue, no volvió más. Podemos discutir eso, si cabe la discusión, es un hecho histórico. El otro hecho histórico es Rivera rescatando el naufragio, lo rescatado. Y ahí hace el acuerdo genial y logra rescatar lo que para él era lo esencial, la campaña y el ejército. Porque mientras haya un grupo que está desarmado hay patria. Y con eso él logró defender a los poseedores y profundizar y asentar para siempre el caudillismo, ese caudillismo real, ese caudillismo de la gente que lo seguía porque se sentía protegida por él. Porque el primer rol del caudillo es la protección, es el protector, es el que pelea por nosotros, es el que pone la cara por los demás. Y eso fue un fruto, y sigue poniendo la cara por los demás. Lo que todavía no entienden lo que es la real independencia de esta república. Entonces, en el 20, cuando él se queda, rescata eso y reconstruye lo que prácticamente había desaparecido, lo que estaba condenado claramente a la dispersión, al fracaso, a lo que pudiera ser, a cualquier otra cosa menos lo que ocurrió. Como también la frontera. Durante más de un siglo y medio nuestra frontera norte no estuvo firmada en ningún territorio, en ningún tratado. Estaba la de Rivera cuando vuelve de las misiones, a regañadientes, por cierto, amargado de que estaban perdiendo esos territorios, consciente también de que era el precio de la independencia,
consciente también de que era un modo de fundar a la República y lograr su reconocimiento, consciente de todo eso sin duda, pero cuando los brasileños quieren mandarlo hasta el Arandel, y se paran en Guarey, hace el famoso acuerdo y dice: de aquí no bajo más. Y ahí fijó el límite, quedó de hecho en el Guarey. Juan Díaz Calogero, que es uno de los grandes historiadores brasileños, dice: el departamento de Artigas, que tan glorioso nombre lleva, con mucha más justicia debería llevar el de Rivera, porque si eso es en Uruguay nada más, porque Rivera en el 28 dijo: de aquí no me muevo, y se quedó en el Guarey. Y ahí vienen los episodios fantásticos que se cuentan por allí y que no es el momento de recordar, pero sí de decirles, porque las presentaciones del libro deben ser aperitivo, que simplemente estimulen la lectura, que van a encontrar no solo el documento histórico pesado, pero van a encontrar la historia viva digamos, del oriental, más oriental en el sentido histórico de la palabra, ¿no? Lo voy a decir irreverentemente, digo, Artigas era mucho más todavía en su risa aragonesa, un español, ¿no? Todavía era un español. Rivera es el primer criollo de la verdad, ¿no? Porque tiene todo ese sentido del territorio, esa afinidad con la gente, esa picardía, esa viveza, esa flexibilidad que le permitió hacer del país lo que es hoy. Y sobre todo impregnarnos de eso, de ese espíritu de libertad. Talino tenía en su despacho el decreto de su segunda presidencia sobre la libertad. Yo lo tengo en mi casa ahora, muy bien. Lo puse en la casa del partido, voy a poner en todos los lugares donde pueda, para que entiendan realmente lo que significaba ese caudillo. En ese decreto, que empieza escrito, como todos los decretos en tercera persona, es la libertad de prensa, una sagrada libertad, tal y cual, y después termina diciendo: yo digo que todos los que quieran cuestionar a mí, a mi ministro, que lo hagan, y renuncio ya a toda defensa como protección y garantía. Era también la seguridad de los porque nunca se sintió perdedor, aún como estaba la mayor de casa. Es más, se estaba muriendo y aparece en los últimos documentos. Esta es una visión también novedosa, yo no la tenía, porque venía muriendo, poco quedaba y ya estaba imaginando de levantar soldados y rearmar algo, y seguía imaginando, porque siempre siguió en ese espíritu realista, en ese espíritu en que la realidad se hacía al principio. Era una doctrina en acción, sí, porque era la República, era la libertad y sigue siéndolo gracias al liberador de los